Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial. Desean formular sus preguntas, también lo pueden realizarlo en el caja de comentarios en el chat. O en su defecto, los que... a ver un momento, por favor. Creo que es mi audio. ¿Me están escuchando, doctores? Sí, ahora sí, doctora, se le escucha. Bien, doctores. Les estaba comentando, aquellos que desean realizar sus preguntas pueden realizarlo en el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano. Se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados doctores, que las preguntas que deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom de ANDAP y también aquellos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Muy buenas noches. Bien, doctor, con ello podemos dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andap. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, estimados participantes. Un gusto y un honor poder estar a través de la plataforma de la institución Andap Perú en este importante evento académico. Un fraternal saludo a cada uno de ustedes. Y hoy domingo, fíjense ustedes que la capacitación no tiene lugar, no tiene horario. De hecho, vivimos en un mundo tan competitivo que va a ser muy importante cuánto nosotros nos capacitamos. Si nos capacitamos más, nos vamos a enfrentar a un mundo cada vez más competitivo con las herramientas adecuadas y lógicamente en busca siempre del cumplimiento de nuestros objetivos. De hecho, en el desarrollo del marco del proceso común de las tres etapas que nosotros ya conocemos, porque quien no conoce un primer estadio de la investigación preparatoria, que a la vez tiene una subetapa, como vienen a ser las diligencias preliminares, una etapa intermedia que no existía con el Código de 1940 porque es propio del Código del año 2004, que todavía se denomina Nuevo Código Procesal Penal, que tiene dos objetivos esenciales, un marco moderno de conceptualización, como por ejemplo es que la etapa intermedia en un concepto inicial, prepara la etapa estelar del proceso como viene a ser el juicio oral. Hay una preparación de la etapa estelar del proceso del juicio oral. Y por el otro, que creo que me parece bastante interesante, es que la etapa intermedia también busca evitar tener juicios innecesarios. Es decir, si la acusación fiscal no cumple con los estándares de exigencia, si la acusación fiscal no cumple con aquellas premisas fácticas, premisas jurídicas o premisas probatorias, entonces no amerita por qué llegar a la etapa estelar del proceso como es el juicio oral. En cambio, cuando la acusación fiscal sí cumple esas premisas, dicha acusación llegará a la etapa estelar del proceso que viene a ser el juicio oral. En el juicio oral vamos a ver dos posiciones en contrario, porque vemos la posición de quien se le denomina el titular del ejercicio de la acción penal, el defensor de la legalidad, es decir, estamos hablando del Ministerio Público, que por supuesto el objetivo que va a tener un fiscal, si el caso llega al juicio oral, es lograr una sentencia condenatoria. El fiscal busca ello, que en el juicio oral se logre una sentencia condenatoria. En el caso del abogado defensor, si se llega el caso al juicio oral, entonces lo que uno va a buscar es una condena absolutoria para los intereses de su defendido. En el caso esta no se pueda dar, entonces también podría lograrse la disminución de su pena, ¿no? Entonces, en el juicio oral es el todo o nada, es el todo en nada, estadio final, y es precisamente sobre esa temática que nosotros vamos a abordar en esta sesión de clase, el desarrollo del juicio oral. Para ello, hemos preparado unas diapositivas respecto a la etapa del juicio oral. Como siempre, ustedes pueden participar uno a través de la cajetilla de comentarios
o la otra forma de participar es a través de la opción de levantar la mano, ¿ya? De hecho, ya cuando empezamos hablando de este estadio del juicio oral, nos vamos a remontar al artículo 356. El artículo 356, doctores, nos habla de la etapa de juzgamiento, sección tercera, título primero, va a empezar señalando que el juicio oral es la etapa principal del proceso. Sin embargo, hay muchas críticas respecto a ello porque hay que recordar que todas las etapas procesales son igual importantes. ¿Es importante la investigación preparatoria? Por supuesto que sí. ¿Es importante la etapa intermedia? Desde luego que sí. Y por supuesto es importante el estadio del juicio oral. Las tres etapas son importantes, son principales incluso también. Entonces es preferible, en base al artículo 356 que lo llama etapa principal, decir tal vez que es la etapa estelar del proceso, porque como lo hemos señalado, para los intereses del Ministerio Público lograr, desde luego que sí, una sentencia acusatoria, y para el abogado defensor, lo que busca en el desarrollo del juicio oral es lograr una sentencia absolutoria, ¿no? El juicio oral se desarrolla en base a una serie de principios, pero existe un principio procesal bastante interesante que es el principio acusatorio. ¿Qué señala el principio acusatorio? No existirá juicio oral si no existe una acusación previa. Desde luego que sí, eso se establece. Ahora, tampoco es que solo por la acusación fiscal, cuando lo emite después de haber concluido la investigación preparatoria, significa que necesariamente vamos a tener juicio. Tampoco es así, sino que llegaremos al juicio oral si la acusación fiscal pasa los controles en la etapa intermedia. ¿Y cuántos controles vamos a advertir en la etapa intermedia? Primero, desde luego, un control de legalidad, pero luego se habla del control formal y del control sustancial. Si la acusación pasa por ese filtro, entonces el juez va a emitir un auto de juzgamiento, ¿no? La emisión del auto de juzgamiento. Si la acusación fiscal no pasa el control formal, no pasa el control sustancial, entonces no va a llegar a juicio oral y lo que el juez va a emitir en ese caso concreto es la emisión de un auto de sobreseimiento. Ya con el auto de enjuiciamiento se va a emitir una resolución judicial en la cual se va a señalar fecha y hora de la instalación del juicio oral, de la instalación del juicio oral. Recordemos que el artículo 356 del Código Procesal Penal establece que el juicio oral, etapa estelar del proceso, se desarrolla también en base a una serie de garantías procesales reconocidas por la Constitución Política y los tratados de derecho internacional de derechos humanos, las cuales han sido aprobados y ratificados por el Perú. Ahora, hay que entender que cuando nos habla de aquellos derechos reconocidos en la Constitución Política, hay que recordar lo que primigeniamente se entabla respecto a lo que vienen a ser los roles u obligaciones procesales. Por ejemplo, vayamos con esta pregunta. Sabemos que el titular del ejercicio de la acción penal es el fiscal. Eso lo conocemos. Y el fiscal lo que tiene es la carga de probanza, ¿correcto? Hay una carga de la prueba. ¿Y a quién le corresponde la carga de la prueba? Pues al representante del Ministerio Público, llámese en este caso un fiscal. Si el fiscal está llevando al juicio oral un caso de violación, entonces tiene que probar que existe violación. Si el fiscal está llevando al juicio oral un caso de tocamientos indebidos, entonces tiene que probar que efectivamente existen tocamientos indebidos. Si el fiscal en el juicio oral está llevando un delito contra la administración pública, se me ocurre el tipo penal que se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal, delito de colusión, entonces el fiscal tiene que demostrar que existe colusión, ¿no? Tiene la carga de probanza. Y sobre la defensa, el abogado defensor recae lo que nosotros conocemos como la presunción de qué doctores recae sobre la defensa. ¿Qué presunción? ¿Presunción de culpabilidad
o presunción de inocencia, doctores? ¿Qué recae? ¿Presunción de culpabilidad o presunción de inocencia? Nosotros sabemos que en las reglas ya del proceso establecido, lo que recae es la presunción de inocencia. Ahora, la presunción de inocencia no hay que demostrarlo porque precisamente se presume. Y por más que el fiscal ya haya formulado una acusación fiscal, porque lógicamente para el representante del Ministerio Público existen elementos de convicción suficientes de la realización de un hecho criminal, eso es pues para el criterio del fiscal. El fiscal considera que hay reproche penal, pero todavía en el juicio oral, en el desarrollo de la actividad probatoria, se va a determinar si efectivamente esto es así. Entonces, en el juicio oral va a seguir rigiendo la presunción de inocencia. Ahora ya el que en su momento fue investigado y ahora es acusado, sobre él sigue rigiendo lo que es la presunción de inocencia. ¿Correcto? ¿O es que acaso en el juicio oral, en el desarrollo de la actividad probatoria, ya se ha desvirtuado la presunción de inocencia? Por supuesto que no. Sigue rigiendo lo que viene a ser la presunción de inocencia. Sigamos. Sabemos que existen una serie de principios procesales y los principios procesales son los cimientos. Los principios procesales son los cimientos, la columna vertebral. En caso de algún vacío legal, recurrimos a los principios procesales. Y el artículo 356 del Código Procesal Penal establece cuáles vienen a ser precisamente esos cimientos del juicio oral y nos establece que el juicio oral se desarrolla en base a una serie de principios. Esta pregunta, yo sé que ustedes lo van a responder porque es una pregunta bastante básica. Pregunta, ¿cuáles vienen a ser, fíjense ustedes, los principios que rige? ¿Cuáles son los principios que rige la etapa estelar del proceso? Llámese en este caso el juicio oral. A ver, ustedes tienen el chat, vamos doctores, hagamos de la clase interactiva, que no sea un monólogo. Recordemos que no hay que ser observadores, hay que ser siempre protagonistas. Entonces, el juicio oral se desarrolla en base a una serie de principios. ¿Y cuáles son aquellos principios que se van a encontrar enmarcados en el desarrollo del juicio oral? Doctores, vamos, ahí ustedes tienen el chat, me van plasmando todos aquellos principios que rigen precisamente el estadio del juicio oral, que es una gran variabilidad, pero el artículo 356 del Código Procesal Penal nos establece cuáles van a venir a ser esos principios. ¿Correcto, doctores? Excelente. Miren, vayamos a esta diapositiva. Fíjense que el mismo artículo 356 nos establece que el desarrollo del juicio oral o que el juicio oral se desarrolla en base a la existencia de cuatro principios, doctores. Hoy en día no nos olvidemos, si hablamos del juicio oral, el juicio oral se desarrolla en base a cuatro principios. Los cuatro principios del juicio oral, ¿cuáles vienen a ser ellos? El primero, vamos, principio de oralidad. Sí, el primer principio, principio de oralidad. Segundo principio, la publicidad. Tercer principio, la contradicción. Cuarto principio, la inmediación. El juicio oral se desarrolla en base a la existencia de cuatro principios procesales. Lo acabamos de señalar. El principio de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Base legal, artículo 356 del Código Procesal Penal, que precisamente establece estos cuatro principios que estamos señalando, doctores, esta tarde dominguera, ¿no? Llamémoslo de esa manera, esta tarde dominguera. Vamos a ver, muy bien. Fíjense ustedes qué se entiende por la oralidad. ¿Qué viene a ser la oralidad? Si ustedes se remontan al año 2000, donde seguramente muchos de ustedes todavía no nacía, se hablaba de la reforma procesal. Se establecía que se iba a dejar de lado
el código del año de 1940 para dar pase a lo que todavía más de 20 años después, 24 años para ser exacto, todavía se va hablando de lo que es, entre comillas, el nuevo Código Procesal Penal. Y para aquellos entonces se establecía como un principio emblema lo que viene a ser la oralidad, el principio de oralidad. Y en aquellos cimientos anteriores que se tenía, se establecía que se iba a dejar de lado el plano de la escrituralidad. Se dijo, se va a dejar de lado la escrituralidad. Ya no van a existir documentos, ya no van a existir hojas. Se decía, no, las hojas se va a desterrar para recuperar el espíritu del abogado. Es decir, el abogado que sepa argumentar, que sepa hablar, que sepa convencer. Y todo ello en base precisamente a lo que venía a ser la oralidad. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que nuestro sistema procesal penal no es imperante al 100% de la oralidad. O sea, no tenemos un sistema procesal penal donde va a imperar al 100% la oralidad, sino que lo que nosotros tenemos es un sistema mixto, ¿cierto? Nuestro sistema procesal penal es un sistema mixto, donde, por ejemplo, a nivel de la investigación, el fiscal cuando emite las disposiciones, los proveídos, formula los famosos requerimientos fiscales, lo va a hacer a través de la escrituralidad. Se escribe, se motiva en el caso de una disposición, en el caso de un requerimiento. Tiene que haber motivación escrita, se establece, doctores, ¿ya? Tiene que existir una motivación escrita y eso precisamente en base a lo que viene a ser el contexto del principio de oralidad. Rige en esencia los parámetros de la escritularidad a nivel de la investigación, sobre todo con lo que hemos señalado, lo que formula o emite el fiscal dentro, lógicamente, de sus funciones, disposiciones, proveídos y requerimientos. Lo mismo sucede en el caso del abogado defensor, porque también a través de la escrituralidad va a presentar escrito de apersonamiento, escrito solicitando copias, reprogramación de las declaraciones preliminares. Si quiere plantear una tutela de derecho, lo va a hacer a través de la escrituralidad. Entonces, en todo el marco del sistema procesal penal, siempre va a regir, siempre vamos a tener el contexto de la escrituralidad. De ahí se habla la importancia de una adecuada redacción. Si eso vamos a advertir, entonces, ¿dónde ingresa el contexto de la oralidad? El contexto de la oralidad, de la expresividad, es propia de los sistemas de audiencia. Y lógicamente, no solo en el juicio oral voy a establecer el contexto de la oralidad, si no tenemos las audiencias de control de acusación, audiencia de control de sobreseimiento, audiencia de prisión preventiva, la audiencia de prórroga de investigación preparatoria, la audiencia de tutela de derecho, audiencias donde va a imperar la expresividad. Y ahí ingresa ese contexto de la oralidad. Lógicamente, en el juicio oral, cuando hablamos de la oralidad siempre va a guardar relación con lo que son las técnicas de litigación oral. Entonces, aquí ingresó una pregunta nuevamente que yo les formulo a ustedes. ¿Qué entendemos por las técnicas de litigación oral? ¿Qué es una técnica de litigación oral? Pregunta, vamos, doctores, si ustedes tienen el chat. Respondamos esa primera interrogante. ¿Qué es una técnica de litigación oral? ¿Sabemos qué es una técnica de litigación oral? Porque a la vez de una técnica de litigación oral, yo puedo hablar de la argumentación jurídica, que tiene un plano bastante interesante de análisis. La argumentación jurídica puede hablar hoy en día de la oratoria jurídica o sencillamente puedo hablar del estilo de litigar. Entonces yo les voy a mencionar, ¿qué pasaría si yo en una audiencia agarro el código y lo tumbo? O agarro unas hojas BOM y lo tumbo, lo dejo caer. Entonces la pregunta, doctores, es, si yo en una audiencia cogí un código porque es parte de mi alegato de apertura o algún libro o lo que fuese y lo dejo caer, la gran pregunta es, ¿eso viene a ser una técnica de litigación oral o es un estilo de litigar, doctores?
técnica o estilo de litigar? Vamos, la pregunto a ustedes. ¿Es una técnica de litigación oral o es un estilo de litigar? Si yo, por ejemplo, tomo algo, golpeo la mesa, técnica o estilo. Esto tenemos que saber diferenciar, porque lógicamente, doctores, nosotros vamos a poder establecer que las cuestiones del estilo de litigar devienen de cada personalidad, de las diferentes o de la diferente personalidad que cada individuo tiene. Hay muchos que son bastante pasionales al momento de hablar, muchos son enérgicos, muchos son emotivos al momento de disertar algo. Hay algunas personas que son mucho más calmadas al momento de hablar, pero todo ello forma parte del estilo que tú tienes al momento de expresarte, al momento de litigar, al momento de presentar tu teoría del caso. Ahora, lógicamente, estas corrientes y conceptos de la litigación oral como tal nacen en un modelo norteamericano, que es donde se dan los cimientos propios de lo que viene a ser la técnica de litigación oral. Y si ustedes han llevado algún curso en estos lugares, se van a poder dar cuenta que si el abogado ingresa y golpea la mesa, golpea la puerta, entonces va captando la atención del tribunal. Y precisamente esa esencia de captar la atención se genera un impacto hacia el juez y para ellos dicen, esa es una técnica de litigación oral. Pero en un concepto mucho más actualizado, eso no debiera ser propiamente la técnica, porque la técnica, doctores, está relacionado al conocimiento de la estructura, de la composición. Por ejemplo, ¿estructura de qué? ¿Composición de qué? La estructura de un alegato de apertura. ¿Cómo se encuentra estructurado un alegato de apertura? ¿Cómo se encuentra estructurado un alegato de clausura? ¿Cómo hacer ofrecimiento de nuevos medios probatorios? ¿Cómo interrogar, contrainterrogar, utilizar las objeciones? Todo lo que les acabo de señalar, doctores, deviene de lo que se conoce como las técnicas de litigación oral. Mención aparte es la oratoria jurídica, hoy en día que va teniendo cimientos importantes, y otra cosa muy diferente es la argumentación que se puede desarrollar en actividad probatoria. Por ejemplo, en aquella pregunta que yo les traslado a ustedes, porque hoy en día se habla mucho del plano de la argumentación. Entonces, yo tengo el alegato de apertura aquí, la presentación de mi teoría del caso. Y tenemos, por ejemplo, el alegato de clausura, que es precisamente la exposición de todo lo que se ha desarrollado en la etapa estelar del proceso, como viene a ser el juicio oral. La pregunta es la siguiente, ¿cuál viene a ser argumentativo? ¿Dónde yo tengo que utilizar la argumentación, estimados doctores, estimados participantes? ¿Dónde se utiliza argumentación? ¿En el alegato de apertura o en el alegato de clausura? Doctores, reitero nuevamente, ¿dónde argumentamos? ¿Alegato de apertura o alegato de clausura? Vamos, doctores, participemos a través del chat. Lo voy leyendo, estamos llegando en vivo, no es una clase grabada, ¿ya? Ahí veo sus participaciones de cada uno de ustedes, estimados participantes, correcto. Entonces, el plano de la, muy bien, el doctor Wilson, Esteve, David, Rosales, Miguel, no, excelente, claro. Los factores de argumentación como tal, la argumentación deviene en un alegato de clausura. El alegato de clausura es argumentativo. El alegato de apertura es expositivo. El alegato de apertura inicial. Ahora, lo que fuese es que ahí hablamos del contexto de oralidad, ¿ya? Muy bien, vayamos rápidamente al otro principio. El otro principio hace referencia a la publicidad. La publicidad, doctores, también es considerada como un principio garantía. ¿Ok? Te hablamos de la publicidad y la publicidad es conocida también como un principio garantía. ¿Pero garantía para quiénes? Garantía para la población, garantía para los administrados. La población necesita saber cómo se está administrando justicia, cuál es el rol que tiene el fiscal, cómo defiende a la sociedad, cómo desarrolla el juez la audiencia, el juicio oral tiene muñeca, empatía, direccionamiento, liderazgo. Para el desarrollo del juicio oral, la población necesita saber. Y en el caso de los abogados litigantes particulares, esto viene a ser una vitrina enorme, ¿correcto? Porque ¿qué pasa? En el caso del litigio a través de la oralidad,
se atrapa en un caso mediato, entonces el abogado se mediatiza, se hace popular, ¿no? Entonces la publicidad, lógicamente, es considerado como un principio garantía. Ahora, pregunta, todos, todos los casos que llegan al juicio oral se tienen que dar al marco de la publicidad, pues que existen ciertos delitos que no se pueden dar bajo el contexto de la publicidad. No todo es público, ¿cierto? No todas las audiencias públicas. ¿En qué delitos las audiencias no son públicas? ¿En qué delito hay que tener reserva de información? ¿En qué delitos, doctores? En aquellos delitos cuyo bien jurídico tutelado es la libertad sexual, es la indemnidad sexual. Y ahí tenemos pues una multiplicidad de delitos, por ejemplo, el delito de violación, que se encuentra regulado en el artículo 170 del Código Penal, violación sexual y del delito de violación del artículo 170 empezamos a tener una serie de derivados. Violación sexual de menores de edad, que conlleva, por ejemplo, la existencia de cadena perpetua. Violación sexual de persona en incapacidad de resistir. Violación sexual de persona que se encuentra en estado de inconsciencia. Tenemos tocamientos indebidos, chantaje sexual, acoso sexual. Y hoy en día con la modificatoria respecto a los delitos contra la libertad sexual, hablamos, doctores, del acoso sexual de menores de edad. Cuando se trata de esos delitos, lógicamente la audiencia se tendrá que dar dentro de una característica de protección reservada y no va a imperar la publicidad. Pero en los otros delitos antes mencionados, impera y rige siempre la publicidad como principio garantía, ¿ya? Luego tenemos el tercer principio, que es el principio de contradicción. El hablar del principio de contradicción, doctores, es hablar del principio debate, ¿no? Hay contradicción, hay debate. Ahora, no necesariamente va a existir siempre una contradicción absoluta, porque el fiscal pregunta en el juicio oral, fíjense con esta pregunta que voy a formular. Doctores, ¿el fiscal en el juicio oral puede realizar retiro de la acusación? Doctores, ¿el fiscal en el juicio oral puede retirar la acusación? O digamos, esto viene a ser un imposible jurídico. ¿Puede retirarlo o no puede retirarlo? Sí puede retirar, doctores. El fiscal en el juicio oral sí puede retirar la acusación. Claro, puede retirar. El fiscal dice, uy, lo siento, se fue, pero voy a hacer un retiro de la acusación. Lo mismo es que en el caso de la defensa, por ejemplo, en el desarrollo del juicio oral, podría solicitar recurrir a un mecanismo de simplificación procesal para que ya no sea necesario el desarrollo de la actividad probatoria en el juicio oral. Y si yo hablo de ello, ¿de qué mecanismo de simplificación procesal estamos hablando? Pues lógicamente hablamos de lo que viene a ser la conclusión anticipada de juicio, ¿no? Puede haber, lógicamente, entonces ya no va a ser necesario el desarrollo de toda la actividad probatoria. Con mayor esencia, los factores de contradicción se advierte porque si el fiscal presenta sus medios probatorios, y son mis pruebas, son mis declaraciones, testimoniales, son mis documentos, dentro de ellos tengo audios, por si acaso estoy presentando también mi pericia, entonces el fiscal va presentando todo ello. Y la defensa también puede decir y puede presentar su perito. Tú, señor fiscal, tiene tus testigos, yo presento mis testigos. Señor fiscal, tú presentas tus documentales, yo presento mis documentales. Usted presenta una pericia, presento mi pericia. Usted tiene una cámara de videovigilancia, presento mi cámara de videovigilancia, ¿cierto? Y vamos a contradecirle esos medios probatorios. Ahí ingresa ese principio de debate que es precisamente el principio de contradicción, ¿ya? Y por último tenemos el principio de inmediación. En dicho principio, en realidad, doctores, ¿qué viene a ser la inmediación? Ver o observar. Vamos, les voy dando dos alternativas.
¿Qué viene a hacer la inmediación, doctores? ¿Solamente ver o la inmediación también significa observar? Ver o observar. ¿Qué significa la inmediación? ¿Qué hacemos en la inmediación? ¿Solamente vemos o solamente observamos? ¿Qué diferencia encuentras entre ver y observar? Lógicamente, doctores, en el caso de la inmediación, yo tendría que observar los pequeños detalles, cómo entender que una persona realmente dice la verdad o alguien está mintiendo. Por ejemplo, ¿cómo podrías darte cuenta que estás frente a un mentiroso, que estás frente a un mitómano compulsivo, a una persona que no dice la verdad, o que si llora, lo hace fingidamente y es quien ha cometido el hecho criminal y ahora dice que no lo cometió? Entonces, para ello, lógicamente, tendríamos que saber la inmediación, tendríamos que entender qué es la inmediación, ¿correcto? Entonces, el que aplica también de forma adecuada una inmediación tendría que ser, doctor, es un psicólogo, no cualquiera aplica una inmediación. Un psicólogo que a través de su análisis de los detalles, de ver el lenguaje no verbal, que constituye el 70% de la comunicación, entonces podría observar que una persona está mintiendo. Eso es la inmediación. Muchos confunden que la inmediación solamente es estar presente en un determinado lugar. Entonces dicen, mira, las personas estamos todos aquí en la audiencia y estamos aplicando la inmediación. Y esto no necesariamente es así. Pues que acaso, doctores, si todos nosotros estamos presentes en la audiencia, ya vamos a aplicar la inmediación? No necesariamente, ¿cierto? No necesariamente, ¿correcto? Entonces, estos vienen a ser aquellos cuatro principios que estamos hablando. Principio de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Cuatro principios esenciales, cuatro principios vitales que va a regir, no son los únicos, obviamente, pero en base a lo que establece el artículo 356 del Código Procesal Penal, son los principios que van a regir nuestra etapa estelar del proceso, que viene a ser el juicio oral. Siguiente, vamos. Bueno, como hemos estado hablando ya un matiz de el aspecto de convencer al juez, para convencer al juez, hoy en día se habla de técnicas avanzadas de litigación oral, es decir, estrategias, conocimiento de estructura, de la forma en la que hay que interrogar, contrainterrogar, objetar, lógicamente para ir reforzando lo que viene a ser nuestra teoría del caso. La litigación oral tiene como objetivo de que nuestra teoría del caso sea entendible, porque a veces tenemos la idea y no sabemos cómo verbalizarlo, no sabemos cómo expresarlo, pero aquí está la idea. Entonces, la técnica de litigación oral nos va a permitir que no solamente vamos a tener la idea, sino que vamos a poder explayarlo, vamos a poder señalarlo. Eso nos establece, ¿ya? Muy bien. Siguiente, sigamos, doctores. Bueno, algunas recomendaciones, existen en realidad una múltiple esencia de recomendaciones antes de iniciar el juicio oral, pero nos dice, por ejemplo, una recomendación es saber las declaraciones testimoniales que brindó, valga la redundancia, el testigo en la etapa de investigación preparatoria. O sea, nos establece que va a ser esencial saber las declaraciones que ha brindado el testigo en la etapa de investigación preparatoria. Pregunta, ¿por qué es importante saber? ¿Por qué es importante entender? ¿Por qué es importante conocer las declaraciones? Vamos a ver, ustedes me dicen en el chat, ¿por qué es importante saber las declaraciones previas de un testigo si se entiende que lo que va a dar como versión en el juicio oral es valedero, es la que sirve, es la que se va a valorar, reitero nuevamente? Pero ¿quién me dice por qué me recomienda que las declaraciones que brindó en el testigo a nivel doctores de la primera fase del proceso es importante? Porque el testigo en el juicio oral puede cambiarme de versión. El testigo de investigación preparatoria, en la etapa de investigación preparatoria, llámese en este caso la diligencia preliminar, me dijo que sí estuvo presente en la fiesta, que sí observó cuando a la persona que le están imputando el delito de violación, sí bailó con la víctima, sí observó cuando agarró una jarra
¿no? De limonada y observó cuando sacó un sobre y observó cuando le echó, cuando la señorita estaba somnolienta, cuando pidió un taxi y se fueron. Esa es la versión que está dando el testigo en la etapa de investigación preparatoria. Y ahora en juicio oral dice, no recuerdo. No sé si fui a la fiesta, pero no vi absolutamente nada. ¿No es acaso que me está cambiando de versión? ¿No es acaso que me está diciendo otra cosa? ¿Que está dando posiciones en contrario? ¿Posiciones diferentes? Entonces es importante que yo sepa las declaraciones previas que brindó el testigo para que yo en el juicio oral, cuando me doy cuenta que me está dando una versión distinta a lo que señaló en su declaración primigenia, podamos evidenciar la contradicción o no. Claro, para la evidencia de contradicción. Por eso es importante que sepa sus declaraciones previas. De la misma manera, yo podría establecer que es importante para hacer un refrescamiento de memoria, hacer un refrescamiento de memoria del testigo. Entonces vamos recomendando, ¿ya? Saber las pericias, el desarrollo pericial, las conclusiones y, por supuesto, ya en el juicio oral, nosotros debemos dominar al revés y al derecho todas, pero absolutamente todas, doctores, las documentales que llegan al juicio oral, ¿ya? Al juicio oral. Sigamos. Ahora hablemos un poco, porque existe, ustedes saben, una multiplicidad de teorías. Tenemos las teorías del comportamiento, como la teoría del dominio del hecho, como la teoría de infracción del deber. Tenemos una teoría del delito para establecer los elementos precisamente de dicha teoría del delito, ¿no? Y a nivel procesal tenemos también la existencia, doctores, de una teoría. ¿Cómo se llama aquella teoría a nivel procesal? Está, pues, precisamente lo que ustedes observan aquí, la famosa teoría la teoría del caso, doctores. Teoría del caso. Pregunta, ¿quién no ha escuchado a estas alturas del partido de lo que es una teoría del caso? A ver, vamos a ver cómo preguntan ustedes. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Ya? ¿Qué es la teoría del caso? Ustedes ahí tienen que el chat, por ejemplo, rápidamente, en pocas palabras, doctores, ¿qué es la teoría del caso? Vamos, lo voy leyendo, doctores, vamos, ¿qué es la teoría del caso? ¿Qué es la teoría del caso? Vamos, lo voy leyendo, doctores. ¿Qué es la teoría del caso? Muy bien, porque es una de las teorías que nosotros advertimos en un marco del proceso. Procesalmente hablamos de la teoría del caso. Existe una teoría del delito, existe una teoría de la pena, existe una teoría de infracción del deber, existe una teoría del dominio del hecho y por supuesto que sí, también existe una famosa teoría del caso. Existe una teoría del caso, ¿correcto? Muy bien, entonces, muy bien, vamos a ver. Mira, Moreno Holman habla un poco respecto a lo que viene a ser la teoría del caso y Moreno Holman dice lo siguiente, que la teoría del caso es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Así establece, ¿no? Es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos. También Moreno Holman, cuando se le habla de la teoría del caso, establece que intenta constituirse una suerte de plantilla a través de la cual el litigante, y mucho cuidado, porque cuando nosotros hablamos del litigante, no solamente hablamos del abogado defensor particular, podemos hablar del abogado defensor de oficio, podemos hablar del fiscal, porque lógicamente ellos también van litigando. Ese es el litigio, le presidiera la defensa o la acusación. ¿Ya? Entonces, el litigante, llámese abogado, defensor particular o fiscal, invitan a los jueces, buscan convencer a los jueces cómo se dieron los hechos y cuáles son los medios probatorios que se tienen, ¿ya?
Nos establece que la teoría del caso debe tener también una serie de características, por ejemplo, que sea única, simple, creíble y autosuficiente. ¿Ya? Me dicen, bueno, mi teoría del caso tiene que ser única, mi teoría del caso tiene que ser simple, tiene que ser creíble y tiene que ser autosuficiente. Me dice, única. Bueno, es cierto que una de las características también, doctores, que tiene la teoría del caso es que suele ser bastante flexible. Hay mutabilidad en la teoría del caso. Por ejemplo, si me llega una denuncia donde se evidencia que una persona mató a su pareja, muy bien, entonces nosotros podemos advertir que inicialmente tal vez yo aperture la investigación porque es la denuncia que me acaba de llegar, me genera una serie de indicios, hay una duda razonable de una presunta comisión de un delito y aperturo la investigación por el delito de feminicidio. Pues doctores, artículo 108b del Código Penal, aperturo la investigación por el delito, o digamos en este estadio como debe ser, presunto delito de feminicidio. A medida que vamos a investigar y vamos recabando los diferentes elementos de convicción de cargo y de descargo, me doy cuenta que en realidad no es feminicidio este suceso, sino que, por ejemplo, puede ser parricidio, o tal vez es homicidio calificado, tal vez, o quizás sencillamente es homicidio simple, o quizás me encuentro ante una causa de justificación como la legítima defensa, un estado de necesidad justificante, un estado de necesidad exculpante. Entonces, a nivel de la primera fase del proceso, mi teoría del caso sí puede tener mutabilidad, puede tener variación, puede haber cambio. No es lineal, porque va a depender de lo que voy recabando durante el desarrollo del proceso de investigación. Pero ya cuando llega al juicio oral, se entiende que mi pretensión, si bien es cierto, el Código Procesal Penal establece que podemos tener una pretensión principal y una pretensión accesoria, pero yo me debo mantener sobre ello. No puedo mutar. No puedo decirlo, señor juez, vamos a demostrar que fulano de tal mató con el arma blanca. Y luego decimos, bueno, si no se demuestra que mató con el arma blanca, vamos a demostrar que fue con un cuchillo. Y si no fue con un cuchillo, con una piedra. Y si no fue con una piedra, fue con un auto. Y si no fue con un auto, envió a otra persona para asesinarlo. Entonces vamos viendo que la teoría del caso que está presentando cualquiera de los sujetos procesales está siendo bastante variable. Y eso va a advertirse la existencia de poca credibilidad. Entonces, la teoría del caso, doctora, y se tiene que caracterizar por ser única. La teoría del caso tiene que ser única. Si bien es flexible, ¿eh? Pero estas cuestiones de flexibilidad se ve a nivel de la investigación preparatoria. Si llegamos al juicio oral, tiene que ser única, simple. No hay que complicarnos. El juicio oral no se trata, por ejemplo, doctores, hay algo interesante que hay que mencionar, no se trata, pues, estimado participante, de un concurso de retórica pura, no se trata de un concurso de oratoria, no se trata de un concurso de artículo científico técnico, donde ahí sí el lenguaje que uno puede utilizar precisamente viene a ser muy técnico y uno lo lee, lo entiende y solamente quien va a entenderlo es lógicamente un abogado. Y vamos a ver, porque existe procesalmente, doctores, una serie de terminologías que vienen a ser bastante técnicas. Entonces vamos a ver qué tanto conocemos en ese punto. Doctores, miren, ¿ah? Pregunta, vamos, ¿qué es plausible? A ver, pregunta, doctores, a la clase. ¿Qué es plausible? ¿Quién me dice qué es plausible? Vamos, ¿qué es plausible? Vamos, tres. Es algo técnico, ¿ah? ¿Qué es plausible? A ver, ¿qué es plausible? Vamos. Porque y cuando le digo plausible es porque cuando existe la detención preliminar judicial, ¿no? Porque ustedes sabemos que para poder detener a un individuo, para poder detener a una persona, se necesita, doctores, una situación de flagrante delito. Entonces, el efectivo policiales van a detener sin la existencia de mandato judicial a quien sorprendan en flagrante delito.
a quien sorprendan en una situación de flagrancia. A ellos los van a detener. Y existe un marco todavía para poder detenerlo. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando no se le detiene dentro de las 24 horas los efectivos policiales desde el momento que se perpetró el hecho criminal, entonces tendrán que recurrir a una detención preliminar judicial. En el caso de una detención preliminar judicial, el Código Procesal Penal establece que se va a detener a una persona con detención preliminar judicial siempre y cuando existan indicios plausibles de la comisión de un delito. Entonces es algo bastante técnico. ¿Qué es lo plausible? A ver, doctores, ¿qué es lo plausible? Recordémonos, o hay que recordar, el acuerdo plenario 1/2017, que es el denominado acuerdo plenario de las sospechas. Y dentro de todo este estándar de sospechas que nos puede hacer mención, nos habla, por ejemplo, de lo que viene a ser la sospecha plausible. Entonces, pregunta, ¿qué es lo plausible? Voy a darles un adelanto, a ver una pequeña ayuda. Plausible pro. Si el cielo está nublado es proba, llueva. Si hay muchas estrellas en el cielo, entonces mañana existen grandes probabilidades que solee. Entonces la sospecha plausible no es otra cosa, doctores, que la sospecha probable, pues lo plausible es lo probable. Entonces, cuando nos hace mención, por ejemplo, de una detención preliminar judicial, nos establece que existan indicios probables de que la persona habría cometido un delito, ¿no? Existe probabilidad de que alguien haya cometido un delito. Así nos establece, ¿no? Existe probabilidad, fíjense ustedes que esto viene a ser los marcos de probabilidad de que la prononcia de pena en este caso sea superior a 5 años, de que exista probabilidad de que la persona pueda darse a la fuga o pueda eludir, no, o sea, pueda darse a la fuga o pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Pero todo ello dentro de los márgenes de probabilidad, de posibilidad. Eso es lo plausible. Lo plausible es lo probable. Eso es lo plausible. Plausible, entonces, doctores, desde ahora, plausible igual a lo probable. Porque en el caso, por ejemplo, una prisión preventiva, no te piden estándar de probabilidad, sino, por ejemplo, te pide como primer presupuesto material los graves y fundados elementos de convicción. Y entonces ya no es posible, sino graves y fundados elementos de convicción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo lo que les acabo de señalar, doctores, unicidad, simplicidad, credibilidad. Ahora, la credibilidad, ¿cuándo nos damos cuenta que un hecho es creíble? Ustedes se recuerdan que antes existían los famosos tribunales y uno tenía que sustentar precisamente ante los tribunales, y habían casos donde existían algunos abogados que le lloraban al juez. Entonces estaban ante el tribunal defendiendo, digamos, un delito de violación, un delito de tocamientos indebidos, un delito contra el patrimonio, ¿no? Etcétera. Y el abogado empezaba a llorar, derramaba cual lágrimas de cocodrilo. Entonces, doctores, para que el juez crea en lo que yo le estoy señalando, ¿es válido que yo llore? Tengo que llorarle al juez y decirle, juez, estamos ante un hecho de feminicidio, señor juez, todo el peso de la ley, y empiezas a llorar, lágrimas de cocodrilo. Entonces el juez va a decir, pobrecito, dice la verdad porque está llorando. Y el que llora nunca miente, pues entonces dice la verdad. Así funciona nuestro sistema procesal. O la persona dice, yo no hice nada, soy inocente, a mí me han sembrado, ¿no? A mí me han sembrado, soy intachable. Entonces empieza a llorar lágrimas de cocodrilo. Entonces, porque está llorando, yo le tengo que creer. O sea, porque llora es creíble.
porque en las lágrimas se señala cuestiones de veracidad. Por eso le tengo que creer, no. Entonces el factor de la credibilidad está relacionado, por ejemplo, a las cuestiones como el estilo del padrino, pues. Es decir, quiero pruebas, pruebas de lo que estás sustentando, pruebas de lo que estás señalando. Las pruebas son lo que dan factores de credibilidad. Por eso en su respectivo momento se generaba pues una gran discusión, un gran debate, polemización, cuando en el factor precisamente de la credibilidad, este estaba relacionado explícitamente al conocimiento de lo que son las técnicas de litigación oral o los medios probatorios que se iban a presentar. Entonces uno decía, si tú fueras juez, estimado doctor, que me estás escuchando, tal vez seas juez, y te encuentras pues ante un abogado que tiene una un discurso bastante perceptivo, bastante convincente, se expresa muy bien, habla con elocuencia, se le entiende al momento de expresarse, pero no tiene ninguna prueba más que su palabra y la honorabilidad que él jura que tiene al momento de hablar. Entonces tienes a alguien que te dice palabras y por el otro lado quizás tienes a otro sujeto procesal que no es tan expresivo, que no se expresa de maravillas, pero tiene las pruebas, tiene los documentos, tiene el video, tiene las declaraciones, tiene la pericia. Pregunta, tú como juez, ¿a quién crees? ¿Al que habla bonito, al que maneja una oratoria excelente o a quien no habla pésimo, se habla regularcito, pero te presenta los medios probatorios? ¿A quién crees? ¿O a quién por cuestión técnica deberías creer, doctores? ¿A quién tendríamos que creer? A ver, ustedes como jueces, ¿a quién van a creer? ¿El que te habla bonito o al que te presenta los medios probatorios? ¿A quién se cree? Lógicamente, vamos a tener que creer a quien presenta pues los medios probatorios, dime las pruebas, puede decir muchas cosas, acá no se trata de un concurso de oratoria jurídica, ¿no? No se trata de un concurso de oratoria jurídica, no se trata de una exposición de retórica, aquí estamos en juicio oral, entonces para poder creer, lógicamente hay que saber la prueba. Ahora, es cierto que las cuestiones probatorias como tal le corresponde pues al fiscal, porque finalmente el fiscal sí es quien tiene carga de probanza y si imputa la realización de un hecho criminal, tiene que tener los medios probatorios que respaldan dicha afirmación, ¿no? Dicha afirmación. Bueno, eso está afirmando, eso es lo que señala, que ahora hay que ver qué medios probatorios posee esta persona que respalden precisamente lo que está señalando, ¿ya? Muy bien. Ahora, también hay que ver, porque por eso no estoy diciendo que entonces no importa el procedimiento, lo que son las técnicas de litigación oral, no digo, porque puede ser de que si tengas los medios probatorios y no sepas cómo expresarlo, entonces tiene que existir una mixtura como tal, ¿ya? Y la credibilidad, entonces, doctores, se da en base a los medios probatorios que se presentan. Se entiende que en base a lo que es único, simple, creíble, todo esto vendría a ser en autosuficiente para que a efectos de los intereses del Ministerio Público se logre una sentencia condenatoria, ¿cierto? Y para los intereses del abogado defensor, es lógicamente el objetivo es lograr una sentencia absolutoria, condenatoria por este lado y por este otro lado, la absolución de la responsabilidad penal. Sigamos, desarrollo del juicio oral. Ahora, eh, mucho se habla de las técnicas de litigación oral, doctores, pero yo les digo, en alguna parte del Código Procesal Penal nos habla explícitamente de lo que viene a ser una técnica de litigación oral. Pregunta a los participantes, ¿ah? Vamos, doctores, vamos. Doctores, en alguna parte del Código Procesal Penal me habla de lo que es una técnica de litigación oral. A ver, ¿sí o no?
en el Código Penal, en alguna parte del Código Penal, nos habla de lo que es una técnica de litigación oral o no? No, revisa tu código. Revisa tu Código Penal. En ninguna parte del Código Penal te define que es una técnica de litigación oral. Lo que sí te dice es que en el caso del artículo 300, y aquí vamos pasando, vamos avanzando, porque vamos a tener el artículo 372, porque lógicamente el título 3 me empieza hablando del desarrollo del juicio oral, desarrollo del juicio oral. Y el artículo 371 del Código Procesal Penal me habla apertura del juicio y posición de las partes, ¿no? Y luego me establece pues aquí, eh, claro, porque el numeral 2 del artículo 371 del Código Procesal Penal me dice, primero, detallemos el numeral 1 del artículo 371. Me dice, instalada la audiencia, el juez enunciará el número del proceso, la finalidad específica del juicio, el nombre y los demás datos completos de identidad personal del acusado, su situación jurídica, el delito objeto de acusación y el nombre del agraviado. Eso me va a señalar. Todo eso tiene que estar, lógicamente, dentro de la acusación fiscal. Posteriormente, lo que me establece, o técnicamente, acto seguido, el fiscal, el titular del ejercicio de la acción penal, quien tiene carga de probanza, va a exponer resumidamente los hechos objeto de la acusación, ¿no? La calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueran admitidas. Fíjense que en ninguna parte nos habla de lo que es una técnica de litigación oral, pero hay algo bastante interesante que va a guardar mucha relación con lo que es el alegato de apertura. Entonces, doctores, vayamos aquí. Pregunta a la clase. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué viene a ser un alegato de apertura? A ver, doctores, pregunta, preguntita, preguntota. ¿Qué es un alegato de apertura? A ver, vamos. Un minuto para que ustedes me respondan. ¿Qué es un alegato de apertura? ¿Qué es un alegato de apertura? Lo debemos conocer, por supuesto, de todas maneras. Debemos saber y no solo saber, debemos dominar qué viene a ser un alegato de apertura. A ver, miren, acá en la diapositiva, ustedes advierten lo siguiente. Cuando hablamos del alegato de apertura, nos dice el momento de la presentación de la teoría del caso es el alegato de apertura. Así nos establece. El momento de la presentación de la teoría del caso es el alegato de apertura. El momento de presentación de la teoría del caso es el alegato de apertura. Es la primera información que el juez recibe de las partes, porque se entiende que el juez llega en blanco y negro, se entiende que el juez no conoce, se entiende que el juez a través del alegato de apertura va en este caso tomando la primera información de lo que le dan, desconoce totalmente, ¿no? Es la primera información. Se va a hacer una exposición de lo que se establece va a venir a ser nuestra teoría del caso y es el numeral 2 del artículo 371 del Código Procesal Penal la que primigeniamente va a establecer lo que es la estructura del alegato de apertura. Miren, acá tenemos como técnica de litigación oral una estructura, que ustedes lo pueden ver, ¿no? Nos recomiendan que el alegato de apertura debe tener una frase en introducción, un título.
en la teoría del caso tiene que tener un título en la teoría del caso, lo cual lógicamente nosotros doctores lo vamos a tener que utilizar, va a ser nuestro rotulado en el juicio oral, va a ser lo que finalmente va a servir como título primigenio de todo lo que nosotros vamos a poder expresarnos. Eso va a venir a ser mi alegato de apertura. Pero ¿cómo buscar la frase inicial de impacto? Va a depender de cómo analizamos el caso, va a depender también, doctores, de la credibilidad, va a depender de la creatividad que cada persona tenga para decir, bueno, yo en este caso planteo esta teoría del caso y esta va a venir a ser mi frase, ¿no? Esto es mi frase, esto es lo que yo tengo. Entonces yo le voy a contar un caso y luego ustedes me van a decir finalmente qué título podrían poner, ¿ya? O sea, qué rótulo, qué título podrían poner a lo que yo a continuación les voy a mencionar. Miren, fíjense, doctores, este es un caso de la siguiente manera. Una señorita, una señorita en una reunión o en una fiesta había conocido a un ciudadano de nacionalidad extranjera. Había conocido a un colombiano. Ah, era el ejemplo. ¿Dónde lo conoció? En una discoteca. Se conocieron, hablaron. El encuentro fue muy rápido porque en esa misma noche estuvieron juntos y al siguiente día ya eran enamorados. Y a la semana y empezaron a convivir. Después de 2 semanas de convivencia, porque le dijo, mira, tiene que convivir conmigo, la chica lo dijo, sí, por supuesto que sí, y empezaron a hablar, pues bueno, cuando el amor es a primera vista, no es necesario que se conozcan progresivamente, ya nació el amor a primera vista y decidieron vivir. Se fueron al departamento de él y él le había dicho que era empresario, porque sí, tenía dinero, ganaba su billete, y este ciudadano extranjero, de que estoy radicando en el Perú, soy empresario. Y le dice que un día le acompaña al aeropuerto. Entonces la señorita le acompaña al aeropuerto, toman un taxi, van a recoger a otros compañeros más en un distrito de Lima, recojan a estos dos compañeros más, que eran finalmente lo que iban a hacer los famosos burrieros burritos, lo que iban a llevar la droga, y cuando, por ejemplo, están rumbo al aeropuerto, los interviene una patrulla policial, que ya les había hecho cierto seguimiento, porque por ahí habían tenido una denuncia anónima. Entonces, cuando los efectivos policiales intervienen a esta persona, ¿no? A este carro, encuentran, doctores, ¿a quién encuentran? Bueno, al ocupante, al novio y a la señorita y a todos los indican como parte de una organización criminal dedicada a la comercialización de droga. Los indican, doctores, a todos ellos como parte a la señorita. Pregunta, ¿la señorita es culpable o no es culpable? Doctores, ¿la señorita es culpable o no es culpable del hecho criminal? A ver, ¿es culpable o no es culpable la señorita de estos sucesos o acontecimientos que les acabo de narrar? ¿Es culpable? ¿No es culpable? Yo sé que ustedes me van a decir, por supuesto, profesor, por supuesto que no, por supuesto que no es culpable. Yo voy a decir, por supuesto, yo les entiendo que no es culpable. Imagínate que la señorita te contrate, te llame, tú vas a ser su abogado y te llama ya cuando el caso está en juicio, porque el fiscal está formulando acusación contra la señorita y los demás como parte integrante de la organización criminal, bajo la teoría que por supuesto que sí, va teniendo el Ministerio Público y a ti te llaman como abogado para que lo defiendas en juicio oral.
tú, obviamente, profesional en el ámbito jurídico, asume ese reto y dice, yo lo voy a defender. Y vas a hacer la exposición de tu alegato de apertura y te toca ahora ponerle una frase a tu alegato de apertura sobre este caso, porque tú estás defendiendo a esta señorita que estuvo conviviendo ya 3 semanas con este sujeto colombiano, de que a la primera noche estuvo con él, ya convivía, y él le había dicho, según la versión de la señorita, que él era empresario, o sea, la señorita decía, es mi novio y no sé nada. ¿Qué frase pondrías? ¿Cuál sería tu frase? A ver, vamos, doctores. 30 segundos para que ustedes, ya, en este caso tú estás defendiendo a la señorita, entonces sobre la señorita, ¿qué frase vas a poner? Es de creatividad, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu frase en tu alegato de apertura? ¿Se les ocurre, a ver, doctores, alguna frase? Señorita engañada por la percepción. Ya, muy bien, doctor Larry. Vamos, doctores, atrévanse con su frase. Alejandro, señor, ¿cuál sería su frase, doctor? Vamos, creatividad. El amor en los tiempos de cólera. Muy bien, Edelia Vanessa, el amor en los tiempos de cólera. La casa fortuna. Oiga, pero ¿cómo vas a poner la casa fortuna si tú estás defendiendo a la señorita? No vas a poder, ¿cómo? La casa fortuna. Inducir al error. Víctima fue engañado víctima fue engañado por amor. Una noche loca de amor. Defenderla, no hundirla, claro. O sea, ya, o sea, alguien me dijo, por ejemplo, la casa fortuna. No puedes poner pues la casa fortuna si tú estás defendiendo a la señorita. Claro, acá no, las relaciones sentimentales no deben ser penalizados. Ah, interesante. Alguien decía en un delito de violación eh, que el derecho penal no puede ir más allá que la fuerza del amor. Y esto era, y fíjense que esa frase era eso, ¿ah? La frase que yo les estoy señalando, que el derecho penal no es más, no puede sobrepasar la fuerza del amor. Eso era la frase. El derecho penal no puede sobrepasar, no puede someter a la fuerza del amor. ¿Y qué es lo que había pasado primero en este casito que yo les voy lanzando pues como frase? Resulta que una señorita de 13 años había quedado enamorado, pues un chico que tenía 20, ¿no? Ella tenía 13 y el joven tenía 20. Ustedes saben que mantener relaciones sexuales con una niña menor de 13 años es violación sexual. Y al ser menor de 14 años, de 13 hacia abajo, corresponde cadena perpetua. Pero la niña de 13 años decía, yo quise estar con él. Yo le dije dónde hay que encontrarnos. Yo lo amo, decía la niña. Y el joven había quedado enamorado y él decía también, no importa si tengo que ir a la cárcel por amor, iré a la cárcel por amor. Si me tienen que matar por amor, que me maten, pero yo la amo. Entonces los sindicaron por el delito de violación y su abogado dijo en su título de alegato de apertura que el derecho penal no está por encima que la fuerza del amor. Al final el resultado lo terminaron condenando igual, pero eso fue la frase que había señalado su abogado defensor en su alegato de apertura. ¿Ya? Ahora, lógicamente, en el ejemplo que yo les acabo de señalar, ustedes pueden poner lo siguiente, ¿no? Víctima del amor y no autora del delito, por ejemplo, haciendo alusión de que el hecho que se haya enamorado, el hecho que se haya ido a vivir, el hecho que haya sido una persona en la cual no se haya dado cuenta ahora, claro, no significa que es autora del delito, ¿no? Bueno, pero tampoco hay que insultar, pues, a nuestro defendido, ¿no? Por ejemplo, ustedes se recuerdan, ¿han visto, doctores, El abogado del diablo?
¿Han visto el abogado del diablo? Hay una parte interesante en la película El abogado del diablo, que muchos lo encuentran, por ejemplo, doctores, en YouTube, y te hace mención alegato de apertura abogado del diablo. Tú uno dice, alegato de apertura abogado del diablo, ¿cómo se entiende esto? Sí, pues el alegato de apertura del abogado del diablo. Y uno dice, a ver, quiero que me expliques un poco esta situación, ¿no? Entonces, van explicando lo que van diciendo ahí, por ejemplo, es lo siguiente. Mira, es una escena donde estaban precisamente en el alegato de apertura y el representante del Ministerio Público prácticamente se había tomado toda la mañana sustentando su alegato de apertura. Prácticamente toda la mañana se había tomado sustentando su alegato de apertura. Y ya era cerca de la hora del almuerzo porque ya el reloj marcaba la 1 de la tarde. De hecho, todos habían estado cansadísimos ya escuchando al fiscal y lógicamente, doctores, ya querían almorzar. Sin embargo, el abogado del diablo dijo, yo no voy a ser tan extenso como fue el fiscal, yo voy a ser breve, de ahí que algunos señalan la brevedad del alegato de apertura es el manjar de los jueces, por ejemplo, ¿no? Entonces, la brevedad es el manjar de los jueces, van señalando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El abogado empezó señalando y rotulando a su defendido porque le dijo, mi defendido es un mal padre de familia, es una persona pedante, arrogante, es una persona que a mí mismo no me cae bien. Pero esto no es un concurso de popularidad, sino es un juicio de homicidio. Y lo que se va a probar en el desarrollo del juicio oral es que mi patrocinador, en la fecha y hora donde se habrían suscitado los hechos delictivos, no estuvo en la escena del delito, si no estuvo en otro lugar. Eso sí, eso sí. Entonces, bueno, ahí nos señalaban, ¿no? De esas precisiones en el alegato de apertura de la abogado del diablo. Ahora, entonces, doctores, primero, en la introducción, la frase. ¿Es obligatorio que necesariamente yo tenga una frase de impacto, que yo tenga una introducción inicial? No necesariamente, pero doctores, es recomendable. ¿Ya? Luego el numeral 2 del artículo 371 del Código Procesal Penal nos dice que acto seguido el fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de acusación. Es decir, si me dice va a exponer los hechos objetos de acusación, por supuesto que sí, que me va señalando aquellas premisas fácticas que contiene una acusación, como viene a ser, ¿no? La- las premisas fácticas con sus circunstancias precedentes, con las circunstancias concomitantes y con las circunstancias posteriores que necesariamente hay que encontrar. ¿Ya? Circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores que va a tener en este caso la acusación. ¿Ya? Entonces, eh, numeral 2, el artículo 371, me empieza señalando la exposición resumida de los hechos. Exposición resumida de los hechos. Objeto de la acusación. Luego me establece la calificación jurídica, ¿ya? Y las pruebas que ofreció, obviamente, en el estadio correspondiente y cuáles han sido admitidas. Entonces, como ven ustedes, la presentación de los hechos, hay una fundamentación jurídica y hay una presentación de las pruebas, ¿no? Posteriormente, en el orden son los abogados del actor civil, el tercero civil les pondrán precisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Y finalmente, doctores, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas
y admitidas. Entonces, todo eso viene a ser la forma que deviene en sí, doctores, el alegato de apertura, inicialmente hablando, ¿no? Luego ingresa la conclusión, que en este caso es la pretensión. La conclusión, doctora, y no es otra cosa que la pretensión, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Eh, Acá les voy dejando igual, doctores, en el caso ustedes lo desean, el número de WhatsApp, si lo pueden aclarar, que es el 997-588013. Les dejo 997-588013. Si ustedes me dicen, profe, las PPTs del juicio oral, ¿ya? Ahí está el número, 997-588013. Fíjense, la PPT, la diapositiva, la materia del juicio oral, ustedes lo tienen, ¿ya? Muy bien. Entonces, está bien hacer, doctores, aquella estructura que se posee en el alegato de apertura. En el alegato de apertura, doctores, no se olviden. ¿Ya? Siguiente. Bueno, vayamos acá, doctores. Vamos aquí. Vale. Existe una serie de recomendaciones antes de pasar a la cuestión de probatorias. Existe una serie de recomendaciones, por ejemplo, que el alegato de apertura no es argumentativo. Y ya lo acabo de señalar, porque las cuestiones de argumentación como tal pertenecen al alegato de clausura y jamás al alegato de apertura. ¿Ya? Ahora, se hace una especie de promesa, pero se entiende que las promesas se dan para poder cumplirlas, ¿no? Si alguien promete algo, entiendo que quien ha prometido va a cumplir. Y se entiende que aquella frase que las palabras se los lleva el viento, pues no van a sucumbir en esta situación. Entonces, solo se debe prometer lo que se va a cumplir. No debemos sobredimensionar los alcances de la prueba. No le voy a decir, señor juez, vamos a demostrar esto, lo aquello, lo otro, cuando al final no viene a ser convincente lo que estamos señalando. Solo, doctores, solo hay que tener a bien de, fíjense ustedes, este, presentar los medios probatorios, pero con convicción y siempre y cuando nosotros lo tenemos, a veces para buscar generar un impacto, queremos pues convencerlo aquello, lo otro, inventar, y no es así, señores, ¿ya? No se trata del alegato de apertura, tampoco de emitir algún tipo de opinión personal, no hay que personalizar el conflicto, y a veces uno no entiende por qué. Doctores, no es nada personal. No es nada personal, no es contra ti. Lo que hace uno es cumplir el rol. No, pero el fiscal está acusando, el fiscal no tenía por qué haber acusado, pero ese rol que está teniendo como titular del ejercicio de la acción penal, como defensor de la sociedad. Si se formula la acusación, es parte de mi chamba. No tengo nada personal, ni siquiera lo conozco, y tal vez ni siquiera lo quiero conocer. Yo no tengo nada personal, es parte del rol. Y a veces, y lo mismo se entiende que es por parte del abogado defensor. El abogado defensor cumple su función, pero a veces, pues, los cimientos de la misma, los egos existentes, hacen, por ejemplo, que las personas dentro del desarrollo del juicio oral digan, este fiscal tiene algo en contra mí, entonces ya se va tocando el grado de la personalidad, o que esta otra parte tiene algo contra mí también, entonces ya se va teniendo los cimientos personales, ¿no? Tiene algo contra mí, ya lo ven una cuestión ya no dentro del ámbito profesional, sino lo van viendo en un contexto personal, y eso no debe ser así, o sea, muy bien. No hay que personalizar el conflicto porque no es nada personal. Ahora, eh, muchas veces uno habla pues que hay que mencionar la brevedad y precisamente se establecía que la brevedad es el manjar de los jueces. Pero fíjense ustedes que hay un límite bastante pequeño en esas cuestiones que yo en estos momentos estoy señalando. Porque cuanto más complejo sea el caso, cuanto más complejo, estimado participante, sea el caso, tengo que tener la ayuda de materiales audiovisuales. Lógicamente, no es lo mismo que yo pueda elaborar un alegato de apertura de un delito de tocamientos indebidos teniendo una sola persona,
un alegato de hurto o de robo, donde tengo dos o una sola persona sindicada, que tener que hacer una exposición de una presunta organización criminal. Entonces, si el grupo es mayoritario, si el grupo es complejo, mayor tendrá que hacer me ayuda de materiales audiovisuales. Es imposible, por ende, ese aforismo, cuando se establece que el alegato de apertura es el manjar de los jueces. ¿Qué manjar? ¿Manjar para ti porque vas a plantear tu alegato de apertura para una sola persona? ¿Cómo me pide que sea el manjar de los jueces si yo estoy llevando una acusación fiscal contra 30 personas a quienes no solamente se le imputa criminalidad organizada, sino lavada de activos, corrupción de funcionarios? ¿De qué brevedad me hablas? Entonces, cuando más complejo, lógicamente, es el caso, mayor tiene que ser la ayuda de materiales audiovisuales, como diapositivas, ¿no? Por ahí algunos papelógrafos, otros medios más didácticos, para que sea mucho más entendible. Estos vienen a ser algunas de las recomendaciones, por supuesto que sí que se tiene, ¿ya? Muy bien. Luego, de estos doctores se pasa al artículo 373 del Código Procesal Penal. El artículo 373 nos habla de la solicitud de nueva prueba. Artículo 373 nos hace mención de la solicitud de nueva prueba. Y acá yo os los voy a preguntar algo que lógicamente usted ya conoce. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar un medio probatorio, doctores? A ver, vamos como pregunta. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar un medio probatorio, doctores? Vamos, a ver, pregunta a la clase. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar un medio probatorio? ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar un medio probatorio, doctores? Lo voy leyendo, ¿ya? Uy, miren, no estamos teniendo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si está en la clase, ¿ya? Porque hay algunos que contestan, hay algunos que no contestan. Yo sé que hoy ya 22 de diciembre, pues muchas de las personas, este, están haciendo sus compras. De hecho, ya pasó el amigo secreto, pero seguramente muchas de las personas siguen haciendo sus compras, ¿no? Ya estamos a pocos días de lo que viene a ser la Navidad, pero lo importante es que también nosotros debemos estar aquí presentes en esta sesión de clase. Entonces, vamos a invitar a todos los que se encuentran presentes en la sesión de clase, doctores, que puedan encender su cámara, ¿ya? Todos los que están presentes en la clase, de paso para ver, porque yo no los puedo ver. A veces uno habla, le habla a la laptop. En la casa se preocupan porque dicen, acá el docente está medio loco porque no sabemos qué pasa con él, le habla a la computadora y la computadora pues no te dice absolutamente nada, ¿ya? Entonces vamos a ver quiénes están todavía vivos en la sesión de clase, y esto es como una especie de lista, todo lo que están en la clase, porque ustedes en estos momentos son cerca de 154 participantes. Entonces, enciendan su cámara, estimados doctores, así los puedo ver, ¿no? Enciendan su cámara. No interesa que estés despeinado, no importa, lo importante es que estés en la sesión de clase, ¿ya? Entonces, todo lo que están, vamos a pasar a la lista correspondiente a quienes se encuentran aquí en esta sesión de clase. Encienda tu cámara, estimado amigo, ¿ya? Muy bien, doctores, ahora sí yo los puedo ver, ¿no? Ahora sí yo los puedo ver a quienes se encuentran aquí, quienes están. Entonces, lógicamente, pues, incluso como la doctora señalaba, entiendo que es su último día de clase, ¿no? Es su último día de clase. Ok, muy bien, entonces ya lo puedo ver. Muy bien, doctores. Aprovecho también para preguntarle de qué parte de nuestro hermoso país están conectados en esta sesión de clase. ¿De acuerdo? Muy bien, ustedes me van señalando. Ok, doctores. Muy bien.
Entonces, ok, ahí en el chat me van señalando de qué parte. Ah, de Lima. Muy bien, de Chimbote a Purímac. Ah, ok, doctores, veo que están conectados a diferentes partes de nuestro hermoso Perú en esta sesión de clase. Excelente, para, bueno, para Panamá me dicen por acá, ¿no? De Comas, de Comas también, están de Chanchamayo Ángel, William de Puno, Cecilia de Juanjín, Fernando de Chepén, José Antonio de Tacna, Diego de Huancaya, William del Callao, Max de Jaén, Ronnie de Abancay, ¿ya? Larry de Ica, Víctor de Tacna, Alejandro de Cajamarca, Pucallpa, Jesús, Mabel de Cusco, Armando de Cusco, ¿de acuerdo? Cristian, acá María Cristina de Cusco, Jorge Cerro de Pasco, de Chiclayo, Rafael de Cusco, Carlos de Chiclayo, entonces puedo ver, doctores, que ustedes están conectados a diferentes partes del territorio nacional. De Santa Anita también están conectados, ciudad de Tinchiclayo, Percy, ¿no? Entonces, muy bien, felizmente. Muy bien, doctores. Puedo ver que entonces que están presentes todavía en la clase, pensé que ya se habían dormido, ¿no? Yo sé que es domingo, y bueno, muchas personas están haciendo su compra, otros seguramente descansando después de un sábado por la noche, pero ustedes siguen capacitando y sobre todo en la finalización de lo que viene a ser este importante diplomado que está desarrollando ANDA. Muy bien. La pregunta era la siguiente, doctores. Pregunta, ¿cuál es el momento para la presentación de medio probatorio? ¿En qué momento se va a presentar un medio de prueba, doctores? Pregunta a la clase. ¿Cuál es el momento de la presentación de un medio probatorio? El momento procesal oportuno, por supuesto que sí. Claro, profe, eso es algo muy sencillo porque el momento procesal oportuno para la presentación de un medio probatorio es precisamente la etapa intermedia, no el juicio oral. Es la etapa intermedia. No nos olvidemos que el fiscal lo que hace después del primer estadio del proceso de investigación, lógicamente emitir una disposición de conclusión de la investigación preparatoria. De dicha disposición, de la conclusión de la investigación preparatoria, lo que va a hacer ahora el fiscal es formular una serie de requerimientos. Y esos requerimientos ya son el inicio de la etapa intermedia. Esos requerimientos, doctores, ya forman parte del inicio de la etapa intermedia. Entonces, de los tres requerimientos que el fiscal en el marco de sus decisiones puede optar, tenemos un requerimiento de acusación, un requerimiento de sobreseimiento y un requerimiento mixto. Cualquiera de los tres requerimientos, el fiscal lo va a formular al JIP, llámese en este caso juez de investigación preparatoria. A él lo formula, al JIP, al juez de investigación preparatoria, doctores. De todo esto, cuando formula la acusación fiscal, sabemos que la acusación va a contener elementos de convicción, va a contener los medios probatorios, se le presenta al juez y el juez, ¿qué hace con la acusación? Corre traslado a los sujetos procesales y el plazo de 10 días, una mano, 10 días para que no solamente hagan observaciones a la acusación fiscal, no solamente para ello, sino que es un momento para que también puedan presentar sus medios probatorios, ¿ya? Puedan presentar también, doctores, sus medios probatorios. Ahí tenemos, ¿ok? Muy bien. Después de ese momento procesal oportuno, ya no se puede presentar ningún medio probatorio, doctores. Precluyó el tiempo. Prescribió el tiempo, murió el tiempo procesal oportuno, sencillamente ya no se puede presentar más medio probatorio. Ya no. Y que hay que esperar, vamos a ver si el caso llega al juicio oral. Porque tal vez el caso se emite un auto de sobreseimiento y ahí queda, ahí termine. Pero la otra circunstancia o situación es que, por supuesto que sí, el caso llega al juicio oral. Y en el juicio oral, doctor, es el abogado que asume el caso al juicio, porque no, lo ideal, lógicamente, como ustedes podrán entender, debería ser que el abogado defensor desde el inicio
asume el caso. O sea, ve el nacimiento y crecimiento del caso. También le va a ayudar muchísimo para plantear sus medios técnicos de defensa, para poder recurrir a una institución como la tutela de derecho. Es el momento en la cual lo pueden hacer, pero no siempre en la práctica misma a un abogado lo llaman desde ese momento. A muchos los abogados le llaman porque no les convence su actual abogado defensor. Entonces ellos consideran que no lo están defendiendo adecuadamente, entonces quiero subrogar a este abogado y llamar a otro abogado sobre quien sí tengo mayor confianza y considero que por el perfil que él tiene va a desarrollar una adecuada defensa mejor superior que el otro abogado que lo estoy subrogando. Pero este nuevo abogado, ¿qué es lo que sucede, doctores? Que este nuevo abogado dice, a ver, ¿cuántos medios probatorios tenemos? Cero medios probatorios. No presentado ni un medio probatorio. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces, en el juicio oral, el artículo 373 del Código Procesal Penal te habla de la solicitud de nueva prueba. O sea, nada está perdido. Te habla el Código Penal, artículo 373, solicitud de nueva prueba. Y te menciona dos circunstancias en las cuales se puede presentar estos medios probatorios. El primero de ellos, culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Y nos dice aquí la primera regla de admisión que solo se admiten aquellas que las partes han tenido conocimiento, pero con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, esos medios de prueba yo tengo que admitirlos. Y el otro me dice excepcionalmente. Excepcionalmente las partes, porque el momento procesal era en la etapa intermedia, a través del control sustancial, por ejemplo, de la presentación del medio probatorio, porque por supuesto, cada uno de los medios probatorios que se está presentando tiene que tener los estándares o el estándar probatorio de las cuestiones no solamente de legalidad, sino que tiene que haber pertinencia, tiene que haber conducencia y tiene que haber utilidad. Pertinencia, conducencia y utilidad en la presentación de la prueba, ¿no? Si no cumple ello, entonces tu prueba no va a llegar al juicio oral. Entonces te lo han rechazado. Y el nuevo abogado o tú mismo tienes la oportunidad de cobrarte la revancha. Entonces el artículo 373 del Código Procesal Penal te dice, esos medios probatorios que no han sido admitidos, ahora pues tienes tu revancha, pues. Ahora demuestra que sí pueden llegar a juicio oral. Entonces, excepcionalmente, puedes reiterar el ofrecimiento de los nuevos medios o de los medios de prueba que no han sido admitidos en la audiencia de control, para lo cual aquí te establece el artículo 373 que necesitas una especial argumentación, que no es otra cosa que una especial motivación, planteas, etcétera, para que puedan ahora sí ingresar tus medios probatorios al estadio del juicio oral, para que ingresen al estadio del juicio oral. Entonces, eso concerniente a la solicitud de nueva prueba, doctores. Lo que resuelve el juez, porque el juez puede declarar admitido o inadmitido. Y yo sé que quizás no está de acuerdo, pero lo que resuelve el juez, la resolución a través de la cual se resuelve, no es recurrible. Ahí queda, pues, te las tienes que aguantar si no quieres, porque ahí queda, ahí queda. ¿Ok? Sigamos. Bueno, luego ingresa la actuación probatoria. La actuación probatoria ya tiene, pues, el examen del acusado, la actuación de los medios de prueba admitidos y la oralización de los medios de prueba. Todo ello tiene en base a lo que establece el artículo 375 del Código Procesal Penal. Vayamos, doctores,
al acusado? Y esta es una pregunta básica y sencilla, porque, doctores, ¿el acusado en juicio oral está obligado a declarar o no? Doctores, el acusado, la persona a quien le están acusando en el juicio oral, ¿está obligado a declarar o no necesariamente? O sí, de todas maneras, tiene que declarar, pues, o no. No, pues, no. El acusado, si desea, declara. Si no desea, no declara. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. No deseo declarar y punto, es mi derecho. Y los derechos están para que se cumplan, para que los demás lo respeten. Entonces mi derecho dice que no voy a declarar, tiene derecho a guardar silencio. Pero ahí ingresa un problema, doctores, porque si la persona dice yo no voy a declarar, se le dice que se va sin lectura de sus declaraciones previas. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué tendríamos que hacer lectura de sus declaraciones previas? Porque está diciendo la persona que no voy a declarar. En realidad, técnicamente, doctores, no tiene sentido. Pues que acaso quieres hacer una valoración de las declaraciones previas que se han brindado en la etapa de investigación preparatoria. Entonces quieres sacarle la vuelta a lo que establece que lo que realmente se valora es en el juicio oral la actividad probatoria, pues no tiene sentido. Que se respete lo que tiene que ser, ¿no? Que se respete lo que tiene que haber. Bueno, entonces, doctores, fíjense aquí que respecto a la declaración del acusado, ¿la va a declarar? Por supuesto que sí, ¿no? Claro, y si no declaró anteriormente no pasa absolutamente nada. Esto va lógicamente en las cuestiones que anteriormente sí haya declarado, si haya dado su versión. Ahí va. Si no declaró, no pasa nada. El acusado, sin embargo, podría decir un momentito. ¿Quién dice que yo no voy a declarar? ¿Quién? No, a ver, si acá, ahí nos han comentado que no sé quién les habrá dicho, pero yo voy a declarar. Voy a declarar. El acusado dice, oh, ya, ok, perfecto, el acusado quiere declarar. Si el acusado dice, yo voy a dar mi manifestación, yo voy a declarar, entonces el acusado acepta ser interrogado, el examen se va a regir en una serie de reglas que el artículo 376 del Código Procesal Penal establece, que el artículo 376 del Código Penal señala, menciona. Entonces, en el primer momento, el acusado tiene la oportunidad de aportar libremente los relatos. Muchas veces el acusado dice, yo tengo ganas de hablar, quiero decirle al juez cómo se andó los hechos en realidad, porque no es así como dicen, no es así como dicen lo que es cuando en realidad no es así, porque yo sé cómo es, ¿no? Entonces el acusado en ese momento, ¿no? Tiene la oportunidad de aportar libremente y oralmente todo lo que considera necesario. Explique, relate, aclara, explique, señale, mencione, ejemplifique lo que deseas. Es el momento donde el acusado tiene la oportunidad del juez de decir cuanto tenga y quiera y sea necesario. Ese es su momento. Tu momento ha llegado, es el momento que te doy. El acusado va a decir esto, que el otro, lo aquello, tal, bla, 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 y es el momento que dice el acusado. Después de ello, doctores, el interrogatorio no es que uno va a decir, bueno, vamos a preguntar por preguntar, no señor, sino que el interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena y, lógicamente, la reparación civil. Nos establece que el interrogatorio está sujeto a que las preguntas sean claras, directas, pertinentes y útiles. Así me establece el artículo 376 del Código Procesal Penal. Del Código Procesal Penal, ¿ya? O sea, está sujeto a que las preguntas sean directas, preguntas claras, preguntas pertinentes, preguntas útiles. El literal D me establece, no son admisibles las preguntas repetitivas sobre las cuales el acusado ya hubiera declarado, salvo que exista lógicamente la evidencia necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas las preguntas capciosas, impertinentes y las que ya contengan respuestas sugeridas. Pero
Eso me dice el código. No obstante, doctores, no siempre uno cumple. Qué bonito sería si la persona cumplamos el derecho, entonces viviríamos en la tan ansiada paz social en justicia. Pero no siempre es así. No siempre se vive en la tan ansiada paz social en justicia. Entonces, lo mismo sucede al momento que empiezan a hacer las preguntas, porque van haciendo en el interrogatorio, en el desarrollo del juicio oral, preguntas sugestivas, preguntas compuestas, preguntas repetitivas, preguntas de opinión, preguntas inducivas, van realizando ese tipo de preguntas. Y ahora, ¿qué haremos, doctores? Vamos, ¿a qué recurrimos? ¿O a qué se tiene que recurrir cuando las preguntas que se están formulando precisamente vienen a ser de esa naturaleza? ¿A qué recurrimos, doctores? Es una herramienta que se utiliza en el juicio oral. Cuando alguien lanzó una pregunta repetitiva, ¿a qué recurrimos? Cuando alguien lanzó una pregunta sugestiva, ¿a qué recurrimos? Cuando alguien lanzó una pregunta de opinión, ¿a qué recurrimos? Cuando alguien lanzó una pregunta compuesta, ¿a qué recurrimos? Cuando alguien lanzó una pregunta confusa, ¿a qué recurrimos? Recurrimos, doctores, a las objeciones. Recurrimos a la objeción, objetamos la pregunta. Lógicamente, por reglas técnicas de litigación oral también, existe toda una serie de procedimientos para poder objetar, ¿no? Que lamentablemente, doctores, en la práctica no se cumple. En algunos casos. Por eso alguien recomendaba que en vez de conocer las técnicas de litigación oral, mejor te recomendamos que conozcas a tu juez, porque cada juez tiene sus propias reglas, cada juez que se dedica al litigio particular, se darán cuenta, doctores, que cuando tienen la audiencia en Tacna y luego en Piura, luego en Tumbes, luego en la selva, luego en el centro del país, cada juez lleva de forma autónoma su propia audiencia. Entonces uno dice, no existe uniformidad, pues. Bueno, eso es algo que la cual uno va a tener que enfrentar, sobre todo en el caso, lógicamente, de quienes se dedican al ámbito del litigio particular. Ya, bueno, vamos a correr acá en el sentido de los tipos de preguntas que también suelen haber. Existen tipos de preguntas. Esto ya tiene otro matiz acá. Creo que acá tengo la otra diapositiva. Pero vamos a ver, ¿ya? A ver, chan, 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 chan. Las objeciones. Ya, esto sí, ya. Ok, sigamos acá. Ya. Miren, existe, doctores, una serie de preguntas que hay que formular, porque obviamente hay que formular preguntas a nuestro testigo y hay que formular preguntas al testigo de la contraparte también. Lo que nosotros llamamos el contraexamen, contraexamination o examen cruzado. En el caso de las primeras preguntas introductorias, permitan ambientar al testigo. En el caso de nuestro testigo, las preguntas introductorias que vamos a formular, que vamos a señalar, van a buscar, doctores, acreditar a nuestro testigo. Por eso se conoce como pregunta de acreditación. ¿Y cómo yo acredito? Diciéndole, señor juez, yo no te llevo cualquier testigo, te estoy llevando al testigo. No es cualquier testigo, es el testigo. Entonces yo voy a evidenciar como pregunta si usted tiene algún tipo de antecedentes penales, judiciales o policiales, me va a decir yo no tengo ninguno. Usted tiene algún tipo de amistad o enemistad con el acusado, no tengo absolutamente nada. Usted tiene algún tipo de interés en el proceso, en lo absoluto. ¿Usted ha recibido algún tipo de dávida, dinero para rendir esta declaración? Por supuesto que no. Entonces, en esas preguntas iniciales son preguntas de legitimación. Así como esas preguntas no vamos a formular a los testigos, también las preguntas se van a formular al perito. Lógicamente, en las preguntas de introducción buscaré preguntarle sobre sus años de profesión, si tiene reconocimientos, si es catedrático, si tiene algún procedimiento administrativo. Me dice, no, tiene antecedentes penales, judiciales, policiales, por supuesto que no, ¿ya? Entonces, todas estas preguntas que se van formulando, doctores,
son considerados como preguntas de acreditación. Y lo vamos a formular a mi testigo, pues, no al testigo de la otra parte, porque el objetivo de las preguntas al testigo de la contraparte, lejos de acreditarlo, es desacreditarlo, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las famosas preguntas abiertas, eso yo creo que todos lo conocemos, porque en las preguntas abiertas se invitan al testigo a hablar, a explayarse, a mencionar, a dar detalles, ejemplos y demás. Eso es la naturaleza de las preguntas abiertas. Preguntas abiertas, el testigo se explaya, narra, argumenta, da mejores alcances. No debo hacer, no digo que está prohibido, pero no debo hacer preguntas abiertas a mi propio o al testigo de la contraparte. Que eso sería como hacer un harakiri, señores. Entonces, las preguntas de esta magnitud o de esta naturaleza lo tengo que realizar para mi testigo preguntas abiertas. ¿Ya? Se explayan cómo, cuándo, dónde, cómo, de esta manera, de qué forma haga uso de la prueba demostrativa. Este tipo de preguntas va a permitir que explayen y por supuesto que sí que refuercen mi teoría del caso. Luego tenemos las preguntas cerradas y dichas preguntas cerradas se focalizan en algo en concreto. La gran mayoría, cuando hablamos de la pregunta cerrada, dicen, ah, no, la pregunta cerrada, la respuesta va a ser un sí o un no. Un sí o un no. Entonces, ¿usted estuvo presente en la fiesta? Sí. ¿Usted vio a fulano de tal que ponía en su bebida algún tipo de sustancia? Sí. ¿Usted vio bailar con la víctima? Sí. Entonces va respondiendo, sí o no. Pero no necesariamente eso es así. Tampoco, porque no hay que olvidar que en el caso de las preguntas cerradas, yo te puedo preguntar por un color en específico. ¿Qué color era la corbata? ¿Qué color era el saco? Si tenía lentes, si tenía canas. O sea, no necesariamente las preguntas se focalizan en un sí o no, sino que existe una gran variabilidad de preguntas, estimados doctores, que se van a ceñir en cuestiones en concreto nada más, ¿ya? Muy bien. Luego tengo las preguntas sugestivas. En el caso de una pregunta sugestiva, está prohibida en el examen directo. Examen directo, no. Examen directo, no hay preguntas sugestivas porque ya vas componiendo algo. No es verdad que fulano de tal llegó tarde, ya estás aseverando que fulano de tal llegó tarde. Están prohibidas en el examen directo, pero sí permitidas en el contraexamen. En el contraexamen sí se pueden formular las preguntas sugestivas. Y como les acabo de señalar, ya conllevan una propia respuesta. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, doctores, para ir concluyendo la sesión de clase, porque yo sé que ustedes tienen un examen, ingrese el contraexamen. El contraexamen tiene dos objetivos, aquí lo podemos ver. Un primer objetivo del contraexamen es atacar la credibilidad personal del testigo del perito. Se dice que no existe persona perfecta en el mundo. Todos, todos tienen un pasado. Todos. Los 141 participantes en la clase tienen un pasado. La persona que nos están viendo a través de las redes sociales tienen un pasado. Todo individuo tiene un pasado y el quien va a contraexaminar se tiene que encargar de buscar ese pasado y para ahí atacar con la pregunta cuyo objetivo es desacreditarlo. Hay que desacreditarlo, ¿ya? Entonces esos son factores importantes que se tienen que dar y forman parte, doctores, lógicamente, del contraexamen, atacar a la persona. Si ya no se logra atacar a la persona del testigo, entonces hay que atacar su versión, lo contradecimos con documentos, videos y demás, atacamos su versión. ¿Ya? Muy bien, estimados doctores, de esta manera vamos llegando a la parte final de la sesión de clase el día de hoy. En primer lugar, quiero felicitar a todos los estudiantes que el día de hoy están concluyendo este diplomado. Ya se concluye el diplomado, estimados participantes. Entonces, lógicamente, quiero felicitarlos a ustedes. Ya, acá les he dejado el número de WhatsApp. Entonces, estoy empezando nuevamente a felicitarlos a cada uno de ustedes porque han concluido este importante diplomado. Ya, muchos éxitos por ello. Mi reconocimiento y felicitación a cada uno de ustedes. Y también aprovecho para desearle, porque ya no falta nada para la Navidad, entonces aprovecho también, estimados doctores,
para poder desearlos a cada uno de ustedes que pasen unas bonitas fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos, de sus familiares, que sea un momento de de mucho amor, prosperidad en nuestros corazones, y que este año 2025 que también viene, que sean de muchos éxitos. Yo les felicito porque en el plano académico, ustedes están cerrando de la mejor manera el año. Académicamente están terminando un diplomado. Felicitaciones por ello, reconocimiento por ello. Y inicien con eso mismo ahínco el año 2025 en el aspecto académico, igual capacitándose también. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Un abrazo a cada uno de ustedes y yo mediante pues ya espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos ustedes. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias, doctor Sergio, por la excelente ponencia. Nos estaremos viendo en nuestros nuevos diplomados en el 2025. De la misma forma, hacerle extensivo mi saludo por estas fiestas navideñas, que lo pasen en familia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, nos vemos.